como decía, es un libro juego diferente. No tenemos hoja de personaje, no tenemos dados, así que no pasaré a otra pantalla donde vemos el avance de nuestro personaje como ha sido habitual. Bueno, de la máquina del tiempo hay varios títulos. Bueno, en algún momento de esta noche pues igual los repasamos aquí rápidamente. Y este es el primero de ellos, El secreto de los caballeros, donde retrocedemos a la época medieval. Cabe destacar que estos librojuegos no son fantásticos en general, veremos que hay algunas excepciones y por lo tanto no vamos a encontrar las criaturas a las que estamos acostumbrados en otros títulos. Son librojuegos muy didácticos. Tienen una base de datos, una lista de datos, demás, que me gustaría ir leyendo. No es muy densa, pero bueno, igual no se encuentra lo más amena posible para esta noche, pero bueno, quiero dejarlo ahora dicho, que bueno, voy a ir leyéndolo todo. Ya digo que no es que haya demasiada interacción como ocurre con otros títulos, pero me apetecía leer este librojuego. Ya veremos qué tal si en otros directos leo otros títulos. Y como siempre vamos a empezar por el principio. Cardesco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De fondo, pues bueno, para romper la monotonía habitual, pues vamos a dejar aquí esta portada. No tiene que ver con el librojuego, tiene que ver con la edición de Siruela de la muerte de Arturo, de Mallory. Y bueno, que encaja bastante bien para este directo de hoy. Así que bueno, entramos en breve y empezamos con El secreto de los caballeros. Bien, así abre la entradilla. Este libro es tu pasaporte para viajar por el tiempo. ¿Podrás subsistir en la edad de los caballeros? Pasa a la página para averiguarlo. Bueno, y aquí vemos pues la imagen de nosotros atravesando uno de los portales que tenemos a nuestra disposición para viajar por el tiempo, adelante y hacia atrás. Bien, el autor pues no lo conozco, francamente no lo sé, será italiano. Y bueno, es del 84, el original Secret of the Knights, lo han traducido tal cual y funciona bien. Bien, nos empiezan advirtiendo: a nosotros, viajero a través del tiempo. Eres una persona de suerte, nos dicen. Sí, en este momento tienes en tus manos una máquina del tiempo. En efecto, este libro es tu máquina del tiempo. No lo leas de un tirón, de principio a fin. Dentro de un momento recibirás instrucciones para cumplir una misión, una tarea especial que te llevará a otro periodo de tiempo. A medida que te enfrentes con los peligros de la historia, la máquina del tiempo te presentará con frecuencia opciones de a dónde ir o de qué hacer. Bien, es una forma original de presentar los librojuegos, siempre la clásica introducción de cómo tienes que leer uno de ellos. Y aquí convierte en la interactividad como si fuera la máquina del tiempo en sí misma. El presente volumen también contiene un banco de datos para informarte de la época en que vas a vivir. Puedes utilizarlo para desplazarte con mayor seguridad a través del tiempo, o bien tomar tus decisiones sin consultarlo. Tú debes resolver ese extremo. Es decir, que si te da pereza consultar la base de datos y solo quieres leer y jugar, pues puedes hacerlo con tus consecuencias. Bien, entramos en un recuadro importante. Al final del libro hay una lista de datos. Contiene sugerencias para ayudarte si no estás seguro de qué camino has de emprender. Este símbolo aparece al lado de todas las elecciones para las cuales existe una sugerencia en la lista de datos. Con objeto de terminar la misión lo más deprisa posible y con éxito, puedes emplear a la vez el banco de datos y la lista de datos. Bueno, vamos a ir al final.
Sí, y aquí está la lista de datos que son como pistas, más bien, a la hora de decidir, que ya consultaremos cuando lleguemos a la página pertinente. Bueno, aquí ya sabemos que tenemos ayudas para viajar por el tiempo y resolver la misión que nos van a encomendar. La lista y el banco de datos. Hay una conclusión correcta a esta misión. Debes llegar a ella o arriesgarte a quedar perdido en el tiempo. Y recuerda que tienes a tu disposición el banco y la lista de datos. Bien, insiste mucho en ello y no está mal. Bien. 4 reglas para viajar a través del tiempo. Cuando empieces tu misión, debes observar las reglas siguientes. Los viajeros por el tiempo que no las cumplen se arriesgan a quedar perdidos en él para siempre. 1. No mates a ninguna persona ni a ningún animal. 2. No intentes cambiar la historia. No dejes nada del futuro en el pasado. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 3. No lleves a nadie contigo cuando franquees la barrera del tiempo. Evita desaparecer de un modo que asuste a la gente o la haga sospechar. Y 4 y último, sigue las instrucciones que te dé la máquina del tiempo y elige entre las opciones que te ofrezca. Bien, vuelvo a insistir, el punto 4 a lo que hemos leído en la primera página. Está hablándonos de un libro juego sin utilizar ese término. Bien, importante de no matar a ninguna persona ni animal para no generar las paradojas habituales. Bueno, que no intentemos cambiar la historia por el mismo motivo. O sea, no dejemos nada del futuro en el pasado. Vale. Y que no llevemos a nadie con nosotros cuando atravesemos la barrera del tiempo. Es decir, cuando tomemos una decisión. Y evitamos desaparecer de una forma que asuste a la gente o la haga sospechar. Bueno. No recuerdo bien si nos dicen qué tipo de mecanismo o de artefacto tenemos para viajar en el tiempo, pero parece ser que lo podemos hacer más o menos a voluntad. Cosa que si viajamos en el tiempo y desaparecemos en la nada, en la época medieval, pues puede tener consecuencias. Bien, pues una vez aclaradas las 4 reglas para viajar en el tiempo, y aquí iremos al pasado, vamos a hablar de la misión. Y nos lo dicen ya en negrita. Tu misión estriba en convertirte en un caballero y luego descubrir cómo la más famosa orden o grupo de caballeros ingleses adquirió su nombre. Vuelvo a recordar, estamos en el mundo real, en el pasado. Y esta serie de librojuegos de la máquina del tiempo son muy didácticos y se ciñen bastante a eso, más que a la idea de la aventura como estamos acostumbrados a los otros librojuegos que hemos leído por aquí y seguiremos haciendo. Durante 600 años en Inglaterra el más alto honor ha sido ser armado caballero de la Orden de la Jarretera. Eduardo III instauró esa orden en el decenio que empieza en 1340. Sus miembros llevan una jarretera de tela azul alrededor de la manga, en la cual está escrita la leyenda Honi soit qui mal y pense, que significa mal haya el que mal piense. Y esta es la divisa de la Orden de la Jarretera. ¿Por qué los mejores caballeros de Inglaterra escogieron una jarretera como símbolo? ¿Qué significa su divisa? El secreto de los caballeros se pierde en las brumas del pasado. Debes retroceder 6 siglos para resolver el misterio, pero para hacerlo, primero tendrás que convertirte en un caballero. Lo cual no es nada fácil. De hecho, aquí en el fondo de la pantalla, igual que en la pantalla de inicio, tenemos un dibujo, una ilustración, una pintura, mejor dicho, prerrafaelista, creo que es de Edmund Leighton, que tiene un estilo bastante... Fue de comienzos del siglo XX, creo que es de 1903,
donde vemos lo que se llama el espaldarazo, que es cuando se investía a un caballero. Lo podía hacer el rey o en este caso la reina. Creo que esta es la reina Ginebra, la esposa de Arturo. Bien, pero aquí parece que no nos vamos a encontrar con el rey Arturo, que nunca se sabrá si existió o no. Debe estar todavía todo en duda. Pero aquí, como decíamos, esto es histórico. Y así pasamos a activar la máquina del tiempo. Tenemos aquí esta especie de botoncitos. ¿Conoces la charretera? Bueno, será una... Esta es de tela azul, dicen. Puede ser. Viaje a través del tiempo activado. Listo para el equipo. Bueno, pues mira, ocupa toda la pantalla. Parece que viajamos en el tiempo aquí en estas dos páginas. Bien, pues el equipo lo tenemos aquí. Para esta misión te llevarás un sencillo traje de campesino. Lo usarás cuando llegues a la época de los caballeros. Pues nada. Pues este jubón, la capucha, los escarpines, creo que más o menos se llama así, el cinto con un monedero. Y bueno, lo tenemos difícil porque para descubrir la orden de la jarretera primero tenemos que ser armados caballero, y bueno, va a ser difícil para un campesino, pero bueno, podrá hacerse. Bien, para empezar la misión aquí ya nos dejan elegir sin el icono del yelmo, que es para consultar la lista de datos del final, como dijimos antes. Estas son decisiones preliminares antes de empezar. Podríamos ir a la página 1 para empezar la misión o saber más cosas acerca del tiempo en que vamos a vivir. Está bien que den esta opción porque, bueno, hay quien quiere empezar sin más y hay quien les gusta informarse. Prefiero que lo leamos todo. Son un par de páginas, son datos, en un tiempo en que no existía Wikipedia. Así que esta es la pequeña Wikipedia que tenemos a disposición en este modesto libro juego. Banco de datos. Los siguientes datos acerca de los caballeros y la Inglaterra medieval te ayudarán a cumplir tu misión. Exactamente. Los caballeros preferían luchar a caballo a hacerlo pie a tierra. Utilizaban espadas, venablos, lanzas y muchos tipos de mazas de metal o de madera. Los venablos son lanzas pequeñas arrojadizas. A menudo los caballeros celebraban combates simulados, llamados torneos como deporte. Empleaban largas lanzas para tantear y derribar del caballo a sus contrincantes. Este tema lo tocan bastante, hablando del rey Arturo de antes, en la búsqueda del Grial, maravillosa saga de librojuegos. Hicimos ya el Castillo de las Sombras y tengo pensado hacer el segundo título. Y sí que hablaba del autor de los torneos, de las justas, que era un deporte bastante brutal hasta que empezó a instaurarse más el deporte conocido, que estamos más familiarizados con él más o menos, pero para entonces los torneos tenían una carga simbólica sobre todo en todo ese romanticismo caballeresco que decía que el caballero que ostentara la verdad era el que tenía que ganar el combate. Bueno, en los torneos y las batallas los caballeros llevaban una armadura metálica para protegerse. Toda la armadura recibía el nombre de arnés. Bueno, aquí vemos una cota de malla, sin más, y un hacha. Bien, seguimos. En las batallas del siglo XIV se empleaban dos clases de arcos y de flechas. La ballesta era muy potente pero lenta, había que tirar de la cuerda mediante una complicada maquinilla. El arco grande era mucho más rápido pero de manejo embrollado. Ese gran arco era un arma en la cual los ingleses eran muy expertos. Cierto. Bueno, aquí arco grande, no sé si la traducción no lo tengo en inglés, creo que no. Será la traducción de longbow, arco largo de toda la vida.
Así que hay que tener cuidado cuando leemos traducciones porque juzguemos la traducción más que al autor. Bien, en efecto, los arqueros ingleses eran temidos. De hecho, creo que no sé por qué siglo empezaron exactamente. Bueno, sería por entonces, siglo XIV, siglo XIII quizás. Todos los granjeros, todos los campesinos, todos los plebeyos tenían la obligación de practicar con el arco en sus días libres, so pena de, un delito grave. Y claro, por eso pues estaban muy bien acostumbrados. Los caballeros nunca utilizaban el arco, preferían sus espadas y despreciaban a los arqueros que les acompañaban en la batalla. Bueno, lo consideraban un arma de cobardes, puede ser. Para ellos sí. Pero bueno, además el impacto de la flecha atravesaba cualquier tipo de armadura sin miramientos. Si bien la pólvora ya se empleaba en Europa hacia 1300, hasta el siglo XV las armas de fuego no resultaron lo bastante seguras o potentes para tener importancia en el combate. Se atascaban. Con la pólvora negra se atascaban todas. Y muy vulnerables a la humedad. En la Edad Media los criminales podían hallar refugio en las iglesias y en las catedrales. Estaba prohibido perseguirlos allí. Está bien que nos digan esto, pues acaso tenemos que escapar porque nos condenen como brujo. Los jóvenes que se preparaban para ser artesanos o comerciantes se llamaban aprendices. Los aprendices de caballero se denominaban escuderos. Un escudero solo podía convertirse en caballero mediante una ceremonia efectuada por un rey o un príncipe. Bueno, como nuestra misión consiste en ser armado caballero, tendremos que ser antes escudero, posiblemente. Bien. Los caballeros tenían un código de honor, llamado de caballería. Juraba ser valiente, generoso y leal a su señor y proteger y respetar a las mujeres. Tenían que ser certeros, sí, exactamente. En la Edad Media, a las personas acusadas de ser brujas o hechiceras se las ataba a menudo con cuerdas y se las lanzaba a un estanque. Si la persona flotaba, se consideraba que era culpable. Si el reo se hundía, se le tenía por inocente. Cuando se le creía culpable, no era raro que terminara quemado en la hoguera. Bien. Bueno, aquí tenemos un mapita sencillote de Europa hacia 1360. Navarra aquí, justo. Francia, Crecy, Bretaña y bueno, pues no hay nada realmente nuevo. Winchester aquí será un lugar que tendremos que visitar. Bueno, un esclavo tampoco lo diría así. Todos tenían que pasar por eso, para ser caballeros después. Bueno, seguimos. El rey Eduardo III gobernó a Inglaterra desde 1327 hasta 1377, 50 años. Una de sus victorias más famosas fue la batalla de Crécy en el norte de Francia, que tuvo lugar en 1346, que vemos aquí, donde está Crécy. El hijo de Eduardo III, Eduardo, llamado el Príncipe Negro a causa del color de la armadura que llevaba en Crécy, jamás llegó a reinar, porque murió antes que su padre. El príncipe se casó con Juana de Kent en 1361. Su hijo Ricardo fue rey en 1377. Bien. Príncipe negro por la armadura negra que debía llevar. Lo del caballero negro ya aparece bastante en la saga artúrica. Pero claro, se cree que el rey Arturo histórico de haber existido estaba en la Edad Oscura todavía mucho antes de la Edad Media, en el año 500. Se cree, o sea que hace 800 años respecto a esto que estamos leyendo. Pero bueno, como hay tantas adaptaciones de la historia de Arturo, pues bueno, la han metido en la Edad Media, incluso en la Edad Renacentista, como la película de Excalibur. Cada caballero llevaba un blasón pintado en el escudo, las ropas y la armadura para que lo reconocieran en la batalla.
En las familias nobles, estos símbolos heráldicos pasaban de generación en generación. Y eso es cierto, claro. En los escudos heráldicos, cuanto más simple es el escudo, más antiguo es. Los escudos que tienen muchas particiones, que tienen muchos blasones, son todas las familias que se han ido mezclando con el paso del tiempo, son más modernos. Los que solamente tienen 2 campos, creo que se llamaban así los campos del escudo, las divisiones del escudo, son antiguos. Bien. Los reyes y príncipes de Inglaterra usaban un escudo heráldico o timbre de 3 leopardos de oro sobre un campo rojo. Los reyes de Francia llevaban una cimera de flores de lis. Campo rojo, en heráldica rojo es gules, me parece. Aquí no lo ponen para no dar más embrollo. Y la cimera, precisamente, claro, la cimera que llevaban los caballeros en el yelmo, que podía estar más o menos trabajada y detallada, servía para asustar al caballo del adversario. Eso pensaban. Debía funcionarles a veces. En este caso, los reyes de Francia, la cimera es de flores de lis. Puede que el famoso rey Arturo nunca lo hubiera sido. Ni siquiera se sabe si ese fue su verdadero nombre. Todo cuanto se conoce realmente acerca de él es que en el siglo V acaudilló una de las tribus nativas de bretones contra las tribus invasoras de anglos y sajones. Bueno, mira, me adelanté a lo que decían aquí. ¿Tu escudo, Elsa? ¿El real o el imaginario? Pues bastante antiguo. El campo verde. Hay una forma en heráldica de describir el escudo, casi hasta científica. Y sí, el campo. Hay una forma de describir eso que has dicho con heráldica, con la jerga de la heráldica. Campo verde creo que era sinople. Y rojo gules, el de familia. Vaya, pues sí. Si investigas eso llegarás a saber más cosas. Tenía un diccionario por ahí de heráldica, no sé si lo conservo. Bien, seguimos. Bueno, aquí nos menciona el rey Arturo, que es inevitable que lo mencionen, evidentemente. Eso en el siglo V. Siglos después, el siglo V ya cuando estaban desapareciendo los romanos. Sinople, sí. Cuando estaban desapareciendo los romanos. Siglos después de que hubiera muerto el verdadero Arturo, se contaban muchas historias de él. A medida que las historias se contaban, mejoraban un poco, hasta que se cristalizó en la elaborada leyenda que hoy escuchamos del personaje. Las historias de la búsqueda del Santo Grial y de los caballeros de la Tabla Redonda, por ejemplo, fueron inventadas en el siglo XII, 700 años después de haber muerto Arturo. Justo. Malory, aquí tenemos el primer tomo de la muerte de Arturo, de 3, que lo tengo aquí de fondo, no voy a mencionarlo mucho más. Decían que Thomas Malory lo escribió La muerte de Arturo en la cárcel, porque era un asesino, un violador, etcétera, etcétera, y recuperó en la cárcel, allí escribió todas las leyendas de la Vulgata y las reconvirtió en La muerte de Arturo, ya en bastante tiempo después, finales del siglo XV. Bueno, el Santo Grial de Arturo es otra historia. La peste negra es el nombre que se dio a una terrible plaga que mató casi a 1/3 de la población de Europa entre 1348 y 1349. La propagaron las ratas y las pulgas, aunque eso se ignoraba en aquel tiempo. Sí, de hecho, tengo entendido que pensaban que para librarse uno de la enfermedad tenía que abrazar a otra persona. O sea, justo lo que no podían hacer es lo que creían que tenían que hacer. Pues la propagación, no sé cómo estamos aquí de verdad. Bien, la peste negra llegó a Inglaterra a finales de 1348. En invierno desapareció porque el frío impidió que las pulgas la propagaran, pero asoló el país en los meses cálidos de 1349.
Las ciudades medievales se hallaban, por lo general, rodeadas de murallas como protección contra los ataques. Un ataque a una ciudad recibía el nombre de asalto o de asedio. Los ejércitos que asediaban una ciudad a veces utilizaban catapultas gigantes para arrojar grandes piedras contra las murallas. Bien. A ver, este es un banco de datos bastante básico. Recordemos que estos librojuegos están pensados para un público muy juvenil, mucho. Pero bueno, nunca sobra, ¿eh? Nunca sobra. Los asedios están exactamente como dice aquí, pero bueno, se pretendían retener al castillo asediado y matarlos de hambre a los que estaban dentro. Los reyes de Inglaterra poseían un castillo en la ciudad de Windsor desde finales del siglo XI. Winchester, a cerca de 65 kilómetros de Windsor, fue la capital de Inglaterra en la época sajona y en el siglo XIV todavía era una ciudad importante. Bien. Banco de datos agotado. Cardescu. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien. Nos recuerdan aquí, cuando aparezca este símbolo, no olvides que para orientarte puedes consultar la lista de datos que hay al final del libro. Bien, no sé si nos han mencionado en qué año vamos a ir. Vale. Porque bueno, no sé si es, no creo que sea cuando está la peste, 1348-49. Bien, pues seguimos. Ya pasamos a la página 1. Que, bueno, aquí vemos cómo llegamos al destino a través del tiempo. Estás de pie en un polvoriento camino flanqueado de árboles por ambos lados, cerca de Windsor, Inglaterra. El 28 de abril de 1344. Bien. O sea, 4 años antes de la peste negra. Y en pleno reinado de Eduardo III. Vale. A lo lejos distingues un castillo en una colina con tiendas gigantes levantadas en las laderas. Bueno, aquí utilizan gigantes para todo, pero bueno. Grandes tiendas levantadas en las laderas. A tu espalda oyes un ruido de cascos al galope, que se aproximan. Das media vuelta. Un gran caballo se levanta sobre las patas traseras. Sus pezuñas delanteras cocean salvajemente en el aire. ¡Cálmate, Bizán!, grita el jinete, el cual va vestido como un caballero. El caballo relincha y resopla, sorprendido ante tu súbita aparición. Saltas fuera del camino, pero el aterrorizado animal arroja al caballero a la maleza de la margen del camino. ¡Uf!, exclama el hombre. Su pesada armadura emite un ruido estridente cuando cae de espaldas en el suelo. En el camino, un muchacho que llevaba un caballo de la brida da media vuelta y se marcha corriendo. Los dos caballos se alejan al trote para pacer en un campo. ¡Escudero!, grita el caballero con débil voz. ¡Escudero Randall! ¿Dónde estará ese muchacho? Te acercas al caballero. ¿Puedo ayudaros, Sir? Aquí lo vemos. ¡Por todos los demonios, sí! Tiras de él hasta ponerlo en pie. La armadura produce muchos sonidos metálicos mientras el caballero se incorpora. No me he roto nada, gracias sean dadas al Todopoderoso. Y gracias te sean dadas a ti, mi joven amigo. Dime, ¿has visto al mago? ¿Cómo? No, contestas. ¿Qué mago? Mientras yo cabalgaba, un mago magnífico, con alas de púrpura, apareció en mi camino. Mi caballo dio un salto como si hubiera visto un demonio. No pude ver bien al mago porque la mirilla de mi casco es muy estrecha. Pero como te digo, era asombroso. ¿Un mago? ¿Un demonio? Su imaginación es ciertamente asombrosa. Piensas mientras ayudas al caballero a coger a los caballos. Aquello que apareció en el camino eras tú, y tú no tienes alas de púrpura. Esto es un presagio de mala suerte. Prosigue el caballero en tanto vuelve a llevar a su caballo al camino. Por haberme sucedido una cosa así en mi primer ejercicio a caballo del día, un mal si no debe ser aguardarme en el torneo del rey Eduardo. ¿Vendrás a vernos luchar? Un torneo. Allá habrá muchos caballeros. Quizá algunos de los que usan la jarretera. Respondes afirmativamente.
Entonces ven conmigo, dice tu interlocutor. Soy Sir Cuthbert. No lo hagáis, Sir Cuthbert, gritó una voz. Un muchacho de unos 14 años de edad salta de detrás de un árbol. Así que estás ahí, vocifera el caballero. Gandul, cobarde que no sirves para nada. ¿Por qué te escondiste allí, escudero Randall? Yo también vi al mago, dice Randall. Tenía el aspecto que vos habéis dicho, mas se transformó prestamente con malas artes en esa criatura que hay aquí. El jovenzuelo te señala con un dedo acusador. Sir Cuthbert te mira un momento, luego frunce las cejas y da un bofetón a su escudero en la oreja. Basta de mentiras, bribón. ¿Dónde estabas para ayudarme a levantar? He debido aceptar la amable ayuda de un extraño y ahora acusas de brujería a esa persona amable. ¿Te atreves a llamarme mi escudero? Algún día te espabilaré a golpes. Venid conmigo los dos.